Buenas noches, mis hermanos y amigos. Escuché hace unas semanas un testimonio de un hermano en Cristo que la pandemia lo dejó enfermo de los nervios. ¿Sí? Enfermo de los nervios. Que antes de la pandemia, este hermano era una persona normal, era una persona de fe, una persona que acudía a la iglesia, servía al Señor en la iglesia, sí, testimonio, tenía en la iglesia de ser muy colaboradora en todo, o sea, una persona, un cristiano hecho y derecho. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, ¿no? Él es casado con una esposa, tiene una esposa que no es cristiana, Y bueno, él se convirtió a Cristo y ya era casado, así que no, lo aclaro. Y durante la pandemia murieron familiares de él y de ella, de los dos, amigos y vecinos de él y de ella, fallecieron. Y ellos estuvieron casi 3 meses totalmente encerrados y pedían la comida, ¿no?, que se las traigan por la ventana, cogían la comida y echaban alcohol a todo lo que entraba. Creo que algunos pasamos por eso, ¿verdad? Sí, algunos. En su gran mayoría pasamos algo parecido. Sin embargo, mis hermanos, ¿no?, durante la pandemia, horas frente al televisor viendo noticias, horas leyendo las noticias por los periódicos o por el Twitter o Instagram, todo eso eran malas noticias y malas noticias. Y su esposa, más todavía, le decía, mira, y este hombre, este creyente que no sufría de los nervios, llegó a tener un colapso nervioso tremendo. La presión, sufría la presión, él que era un hombre sano. ¿Y saben por qué, hermanos, en la fe? Porque todo lo que veía y escuchaba lo absorbía. Malas noticias. Un hombre de fe que cerró la Biblia. Sí, la cerró. Él dice, yo que leía la palabra de Dios todos los días, ahora estaba lleno de los noticieros, que solo era muerto por aquí, muerto por allá. Todas estas cosas promovieron. Y mi esposa, que siempre se estaba quejando, que siempre se estaba lamentando, que siempre produjo en mí eso. Un hombre con miedo. La pandemia está pasando y yo no quería salir de casa. Pero un hermano en la fe me fue a visitar en la casa. Me golpeó la puerta varias veces, decía este hermano. Pero yo no quise abrirle, solo por la ventana. Y oraba conmigo por la ventana. Oraba conmigo. Hasta que finalmente, después de algunas ocasiones, salí de la casa porque mi esposa no permitía que nadie entre. Salí de la casa y oré con él. Y él me llevó con el pastor. Y el pastor lo que me pidió es, hermano, apague su celular. No vea televisión. Abra su Biblia. Arrodíllese delante de Dios. Y dígale al Señor que le dé fuerzas. Dígale a Él que le dé fuerzas. Dígale a Él que vuelva a su fe. Que vuelva el gozo de su salvación.
No vea televisión, no vea noticias, no lea periódicos, cierre, apague su celular y vuélvase al Señor. Pero pastor, hágalo, hermano, hágalo. Y empiece leyendo el Salmo 37. Bueno, el testimonio de este hermano era ese, que acudió y obedeció al pastor. Y dice, hermano, el Señor volvió a mi corazón con fuerza y tuve vergüenza cuando vi mi condición, en lo que yo me había convertido por andar creyendo más al mundo que a la palabra de Dios. Y hermanos, en la fe, mucho sucede entre nosotros aquello. Cuando un cristiano no abre la palabra de Dios, no habla con el Señor, claro que sí. Estamos expuestos a eso y a cosas mucho más graves. Dice, pastor, yo no sufría la presión, decía el hermano al que la entrevistaba. Yo no sufría de la presión, pero ahí se me subía, dice, a 15, a 16. Estuve a punto de morir. Solo veía noticias y escuchaba, y mi esposa, que no es cristiana, se lamentaba y yo no quería ni salir de casa. Pero Dios volvió a mi corazón. Estuve casi 2 días cerrada la puerta en ayuno y oración y la palabra de Dios, y Dios me fortaleció. Volvió el gozo de mi salvación y estoy para servirle ahora con mucha más fuerza que antes. Es que, mis hermanos, cuando nos encontramos así, es importante revisar nuestra vida para saber por qué tenemos tanto miedo, a qué le tememos, cuál es la causa por la cual estamos teniendo tanto miedo. Y la causa suele ser en que abrimos mucho más los periódicos y vemos los noticieros que la palabra de Dios. Tenemos eso, los nervios, la incredulidad, la falta de confianza en nuestro Dios. Miren, el Señor Jesucristo, en Mateo, capítulo 5 de Mateo, quiero leerles desde el verso 27 al 30. Capítulo 5 de Mateo, versos 27 al 30. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos lo que él dice. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No, claro que no. No está hablando el Señor de manera literal. No está hablando de eso. Pero leamos lo que él está diciendo. Habla que, por ejemplo, el adulterio, mis hermanos, cuando un hombre o una mujer cae en adulterio es porque antes de caer ya ha alimentado su corazón o sus pensamientos con el adulterio. Una persona, un cristiano, no cae así nomás en adulterio. Ya a través de una conversación, ya a través de una escena en la televisión, ya ha entrado eso en su mente, ya está en su corazón. Y por eso el Señor dice que se mira a una mujer, se la codicia, pero ya está el adulterio en el corazón. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aunque no lo haya hecho físicamente, ya en su corazón, ya cometió el adulterio, ya la codició.
Pero antes de cometer, había almacenado, reitero, puede ser una conversación o una escena en la televisión. ¿No? Así es, mi hermano. Y el Señor dice, por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Debemos cortar con todo aquello que alimente nuestro pecado o que nos induzca a pecar. Si un hombre se da cuenta, si un cristiano o cristiana se da cuenta que a través de lo que ve o lo que está escuchando, debe cortar con ver ese programa de televisión, debe cortar con escuchar esas conversaciones, debe cortar con esas personas que les gusta hablarle al oído de adulterio, de fornicación, debe cortar con eso. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtelo con aquello que le alimenta. Corte con eso. Aprenda a cortar. Este hermano en la fe, gracias a Dios, el pastor le dijo, corte con todo aquello que está afectando y que tanto miedo tiene. Corte con eso. Y cortó con eso. Y se revitalizó con la palabra de Dios. Y volvió a ser, no igual a antes, mucho mejor que antes. Con más fuerza, con ánimo. Pero hay que aprender a cortar aquello que alimenta nuestro pecado, que alimenta nuestra carne. Hay que aprender a cortar. A cortar. Dice el Señor, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mejor es que se pierda esos programas. Se pierde ese programa. Que se pierda. ¿No? Dice, pero por gusto compré el televisión. Por gusto, pues. Si eso es su debilidad, corte con eso. ¿No? Deje de ver eso. Corte con eso. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha. Su mano derecha puede ser su mejor amigo. Su mejor amiga. Sí, sí. Y si usted se da cuenta que su mejor amigo lo está llevando por un camino incorrecto, corte con ese amigo. Si usted se da cuenta que esa amiga lo induce al pecado, lo llena de pecado, corte con esa amiga. Corte, corte. Aprenda a cortar, mis hermanos. Miren, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da discernimiento de darnos cuenta qué es lo que nos está causando. Sí, qué es lo que nos está causando esta debilidad. ¿Por qué estoy cayendo en esto? ¿Por qué caigo en aquello? Y debemos discernir qué es y cortar con eso que me causa debilidad, que me hace daño. Yo era una persona activa, dice usted. Tenía buen ánimo. De repente ya no. La palabra de Dios condena el doble ánimo. ¿Pero qué causa ese doble ánimo? ¿Un amigo? ¿Una amiga? ¿Alguien que usted lee? ¿Que usted ve? ¿Las noticias? Hermanos en la fe, aprendamos a discernir y cortar con todo aquello que nos hace daño espiritualmente. ¿Sí? Aquí el Señor habla claramente y se refiere al adulterio. Sí, al adulterio. Cuando un hombre codicia a una mujer, ya porque ya ha adulterado aquí. Porque antes del adulterio físico, ya el adulterio se ha producido acá. Ya la fornicación ha estado aquí. Porque alguien nos alimentó. La televisión, una revista, una conversación con un amigo, con una amiga, con un compañero, con una compañera. Así es, mis hermanos. Así es. Todas esas cosas. El Señor nos dice, mejor es que lo cortes.
Corta con eso. Termina con eso. Oh, ustedes saben aquella vieja ilustración que habla de que 2 leones viven en nosotros. Oh, pastor, yo siento que hay 2 leones dentro de mí. El león que busca agradar a Dios y el león que busca agradar al diablo. El espíritu que busca agradar a Dios y la carne que busca agradar al diablo. ¿Cuál de esos leones es más fuerte, pastor? El león que usted más alimenta. Si usted se pasa horas frente a la televisión, horas frente al periódico, horas escuchando conversaciones sucias, dígame, ¿a quién está alimentando más? A la carne. Y pronto eso reventará en el pecado. Pero si usted alimenta el espíritu, leyendo la palabra, orando, alabando, adorando al Señor, sirviendo al Señor, por supuesto que el espíritu será más fuerte en usted. A eso se refiere la palabra de Dios. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Todopoderoso está en nosotros. Pero si no tomamos su palabra, si no oramos, si no lo servimos, si no lo alabamos y le adoramos, ¿a quién estamos alimentando más? Sí, mi hermano, sí, mi hermana, ¿a quién está alimentando más? Acuérdese que el Señor no murió para que nosotros anduviéramos amargados y tristes. Él murió para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, para que el gozo sea como una escarapela que todo el mundo la vea. Pero cuando andamos apesadumbrados, amargados y frustrados, es porque hay cosas que cortar y no lo hemos hecho. Aprendamos a cortar, no porque lo dice el hombre, sino porque lo dice el Señor. Así nos enseña. Es su palabra. Que Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén.